Mis hermanos, muy buenas noches, Dios me los bendiga rica y poderosamente. Es para mí un gozo muy grande volver a estar en sus hogares por este medio que Dios permite para que se predique su palabra. Gracias a Dios por eso. Les invito a que abran sus Biblias, vamos al libro de Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 16. Dice la palabra del Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo de la tierra. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestro buen Dios y Padre celestial, alabamos tu precioso y hermoso nombre. Te exaltamos porque eres Señor de todo, porque estás soberano sobre todas las cosas, Dios, porque gobiernas sobre toda situación, porque gobiernas en nuestra vida, nos diriges, nos enseñas, nos guías en todo momento. Gracias, mi buen Dios, gracias, gracias. Yo te pido en el nombre de tu precioso Hijo, Señor Jesús, que hables a nuestro corazón, que esta palabra, Señor, sea de ánimo, que esta palabra sea de alimento bueno para nuestra alma, para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu. En el nombre tuyo, Señor Jesús, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, este tema lo he titulado Levantar manos santas, levantando manos santas. Está muy de moda el tema de las manos por todas partes, lavándose las manos por todas partes. Uno prende el televisor, uno va a la publicidad, uno habla con la gente y el tema es lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las manos. Y me acordé que la Biblia habla de lavarse las manos también. En la Biblia está el tema de lavarse las manos y me puse a mirar qué hablaba la Biblia de eso, sobre qué tema hablaba, qué nos enseña. Y me encontré, mis hermanos, que el tema de las manos se menciona en la Biblia más de 1600 veces. Tremendo, tremendo, hermanos. O sea que si nos pusiéramos a hablar de ese tema, demoraríamos aquí horas y horas y horas y horas y no aprenderíamos, y serían cosas maravillosas las que uno aprende, porque es un tesoro de temas. Las manos, la palabra manos. Y escogí este tema porque aquí escogí este texto porque aquí nos habla de que Israel tuvo una victoria grande, levantando las manos. Tremendo, tremendo. Entonces vamos a mirar sobre eso. Mis hermanos. Me estaba acordando ahorita que hace unos días, unas cuantas semanas, miré en el WhatsApp, en toda esa cantidad de WhatsApps que llegan, había uno de esos que se comparaba cómo hacían en China y cómo estaban haciendo en Colombia. En China tenían cantidad de maquinaria, fumigadoras, regando gas por todo lado para matar el virus. Y en Colombia la estrategia, ¿cuál era? Había un grupo, se hizo un comercial de televisión donde habían unas muchachas lavándose las manos y dando indicación y cantando. Y ponían la comparación, ¿no? Para mofarse de Colombia, para mofarse de la estrategia colombiana. China tenía su gran maquinaria y Colombia solo algo tonto para ese momento. Pero nos dimos cuenta que lavarse las manos es lo que funciona. Lavarse las manos para combatir el virus. Pero vea,
Me da más alegría, me da más gozo saber, hermanos, que la Biblia es tan preciosa, es tan actual, es tan pertinente para estos tiempos, mis hermanos. ¿Cuánto hace que se escribió la Biblia? Hace muchos años, miles de años, mis hermanos. Y el pueblo obedecía a Dios lavándose las manos. Dios les dijo, lávense las manos, como un ritual para las cosas que tenía que hacer el pueblo, o en obediencia a Dios, y en higiene, y por higiene, hermano. La Biblia es tan sabia, hermanos, y me gozo por eso que es tan pertinente para estos días. Habla nuestras vidas. Podemos confiar en la Biblia, podemos confiar en la palabra de Dios. Claro, mis hermanos, vean un tema tan sencillo como estos y cómo nos está ayudando hoy día, ¿eh? Después de tantos miles de años, los científicos se dieron cuenta que lavándose las manos se combaten los virus. Lavándose las manos es una regla de higiene importantísima. Pero bueno, mis hermanos, vean, entonces miremos qué nos dice la Biblia de las manos, del tema de las manos. Como ya les decía, hay muchos temas con las manos, y hay muchos significados, hay muchas aplicaciones simbólicas de lo que representan las manos. Vamos a mirar pues solo uno de ellos, solo algo de ellos, solo 2 o 3 cositas nomás. Por ejemplo, que las manos significan purificación. Acordémonos que los sacerdotes, cuando iban a entrar al tabernáculo, cuando iban a entrar a ministrar, a hacer los sacrificios, a hacer la administración en el tabernáculo, tenían que lavarse las manos. Y no solo lavarse las manos, sino lavarse también los pies. ¿Señal de qué? De purificación. Ninguna cosa inmunda entraba al templo, solo cosas santas, solo santidad. Tenían que lavarse las manos. Era señal de purificación. Las manos también es señal de inocencia. Vamos a ver un texto en la Biblia, Salmo 26, 6. Vamos al Salmo 26, por acá está. Salmo 26, 6. Dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Las manos es señal de inocencia. Acuérdense cuando Pilatos, ¿se acuerdan la escena de Pilatos? Cuando Poncio Pilatos se lavó las manos y dijo, soy inocente de lo que le hagan a Jesús, no tengo culpa. Una tradición, vean, las manos, señal de inocencia. Señal de inocencia. Pero las manos también se usaban para bendición. ¿Se acuerdan que cuando los hijos de José fueron bendecidos por su abuelo Jacob, Jacob puso manos sobre ellos, impuso manos y los bendijo? Las manos se usan para bendecir. Las manos también se usaban cuando iban a nombrar gente para el servicio de Dios, cuando les daban cargos, cuando les daban tareas en el ministerio, en la obra de Dios. Acordémonos que Moisés cuando nombró a Josué, impuso manos sobre él por mandato de Dios. Dios le dijo, imponga manos sobre él, nómbrelo, porque en él hay espíritu de sabiduría y él va a guiar al pueblo después de usted. Ahí en esa ocasión se impusieron manos. Los apóstoles también imponían manos cuando nombraban gente para el ministerio. Acordémonos que cuando nombraron los diáconos, impusieron manos sobre ellos. El apóstol Pablo impuso manos sobre Timoteo, también cuando lo mandó al ministerio. Cuando se activaron los dones espirituales sobre él, se impusieron manos. Pablo impuso manos sobre él. Jesús imponía manos sobre los enfermos y sanaban. Otro símbolo de las manos, sanidad, bendición. Era señal de autoridad, señal de poder, las manos. Pero también hay manos de pecado. ¿Hay manos de pecado? También. Manos cargadas de pecado, también, mis hermanos. Sigamos en Salmos. Sigamos en el Salmo 26. Por acá está el Salmo 26 aquí. Salmo 26, vamos a leer el versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10 que dicen: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal. Sí, manos cargadas de mal, manos cargadas de pecado. Tremendo, mis hermanos, ¿no? Hay otra porción en el Nuevo Testamento. Vamos a Apocalipsis 9:20. Ahí también nos habla el tema de las manos. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así
se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron aún así, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Sí ve, hermanos? Las manos también están cargadas de maldad, cargadas de pecado, cargadas de inmundicia, cargadas de las obras que hacemos, cargadas de idolatría, cargadas de muerte, cargadas de injusticia, cargadas de inmoralidad. Tantas cosas que hacemos con las manos que desagradan a Dios. Tremendo, tremendo esto, mis hermanos. Pero bueno, más adelante volvemos sobre las manos de pecado. Más adelante volvemos a hablar de ese tema un poquito más en profundidad. Vamos nuevamente a Éxodo capítulo 17. Vamos a Éxodo capítulo 17 donde retomamos la lectura inicial. Allí nos habla que el pueblo de Israel fue atacado por los amalecitas. Los amalecitas. El tema de los amalecitas también es un tema profundo, un tema muy, muy hermoso, un tema en el que también aprendemos muchísimas cosas, pero vamos a dejarlo ahí para otra ocasión. Ahorita me llama mucho la atención de que Israel fue atacado por los amalecitas. Israel venció, pudo vencerlos con una estrategia muy, muy original, muy particular, porque a los ojos del mundo, a los ojos naturales, a los ojos de un estratega en guerra, de un soldado, como dice aquí, levantar las manos no es un arma. Levantar las manos no mata gente. Levantar las manos así aparentemente no hace que un ejército venza a otro. Pero Israel venció, pudo vencer porque Moisés tenía sus manos arriba. Vamos a ver qué es esto, qué significa esto. Vamos a adentrarnos un poquito en el tema. Amalek significa belicoso. Amalek significa el que lame, el belicoso, el guerrero. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran un pueblo que vivía en el desierto, que atacaba las caravanas de los comerciantes. Ellos vivían más o menos por la ruta entre Canaán y Egipto. Por ahí se la pasaban ellos. Y cuando vieron al pueblo de Israel, cuando vieron a los israelitas, estos son presa fácil, estos no tienen ejército, esta gente no tiene armas, esta gente van en desbandada, podemos hacer de ellos presa fácil. En nuestras manos son un bocado de pan. Y de eso vivían, del pillaje, vivían de asaltar a la gente, pues eran expertos en eso y para ellos era pan comido derrotar a Israel. Pero vamos a ver que Israel utilizó una estrategia, pero bien particular, bien original. Entonces, mis hermanos, levantaron las manos. Dice que cuando Moisés tenía las manos en alto, Israel iba venciendo, Israel los derrotaba. Pero cuando Moisés bajaba las manos, se cansaba Moisés y bajaba las manos, el que iba venciendo era Amalek. Dice la palabra de Dios que entonces Hur y Aarón alzaron sus manos, tenían en alto las manos de Moisés, y entonces así el pueblo pudo vencer. Entonces, ¿qué significan las manos en alto? Las manos en alto significan victoria. Las manos en alto significan reconocer a Dios como el que es, reconocer a Dios que Dios es el que tiene soberanía y que dependemos de Él en todo, mis hermanos. Porque miren, ¿Israel era guerrero? No. ¿Israel tenía ejército? No. ¿Cómo se iban a defender los israelitas? Humanamente no podían, humanamente tenían la derrota, tenían la derrota asegurada. Pero la estrategia, ¿cuál fue? Levantar las manos. Entonces, mis hermanos, un símbolo, una representación de las manos arriba es victoria. La representación de la victoria, la representación de la confianza en Dios, la representación de la dependencia total de Dios. ¿Israel estaba dependiendo totalmente de Dios? Claro que sí. Entonces, es una actitud también de adoración. ¿Por qué? Mire,
no solo era una victoria, no solo era una victoria terrenal, no solo era una guerra terrenal. No lo era, mis hermanos. Porque Dios no utilizó armas humanas. Era una batalla espiritual. Era una batalla espiritual. ¿Y nosotros estamos continuamente en batalla espiritual? Claro que sí. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces, mis hermanos, necesitamos nosotros tener manos en alto, dar manos en alto, levantar las manos ante Dios, levantar las manos a Dios. Claro que sí, porque es una seña de victoria, una seña de que Dios está a nuestro respaldo, es una seña de que Dios pelea con nosotros. Y las manos abajo, cuando Israel tenía las manos abajo, cuando Moisés tenía las manos abajo, ¿qué pasaba? Israel era derrotado, Israel era vencido. ¿Qué representan las manos abajo? Derrota, cansancio, fatiga. Las manos abajo representan que el enemigo es más fuerte que nosotros. Tener las manos abajo representa que el enemigo nos venció, reconocer la victoria del enemigo sobre nosotros. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de tener manos arriba y de tener manos abajo? Es la confianza en Dios, es la confianza en Dios la que está ahí. Vamos a mirar otro texto, vamos a mirar otro significado de las manos. Vamos a Salmos 134:2. Miremos Salmos 134, por aquí adelante. Dice la palabra de Dios: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Alzad las manos al santuario. Es adoración, hermano. Eso es adoración. Eso me está hablando de adoración. ¿Hacia dónde alzo las manos? Al santuario, hacia la presencia de Dios. Adorar a Dios con manos en alto. Eso es levantar las manos. Es adoración, mis hermanos. Qué precioso eso, ¿eh? Es rendirle tributo a Dios. Es una señal de júbilo. Entonces uno entiende todavía un poquito más por qué Moisés tenía las manos en alto. ¿Por qué Moisés tenía las manos arriba y el pueblo prevalecía? Porque es una señal de tributo a Dios, porque es una señal de reconocimiento a Dios. ¿Ven, mis hermanos? ¿Ven, mis hermanos? Tremenda esta palabra. Vamos a otro versículo. Sigamos en Salmos. Vamos al Salmo 141. Salmo 141, 2. Salmo 141, 2. Por acá adelante está. Salmo 141, aquí está. Dice el versículo 2: suba mi oración delante de ti como el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hay otras versiones que dicen, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar mis manos como la ofrenda de la tarde. Alzar las manos también es un sacrificio, es una ofrenda, sacrificio y ofrenda. Eso era lo que estaba haciendo Moisés con el acto de tener las manos arriba, en sacrificio a Dios, en ofrenda a Dios. ¿Ven que era una batalla espiritual? ¿Ven que no era terrenal? ¿Ven que las armas de Dios son armas espirituales, armas poderosas? Con esas armas, con las armas terrenales, Israel no podía vencer. Israel tenía la victoria con las armas de Dios, con lo que Dios les estaba dando, mis hermanos, con las manos en alto, tener las manos en alto. Entonces, con eso Moisés comprendió que la lucha no estaba en la fuerza humana. Moisés comprendió eso, Moisés entendió eso y le estaba dando a entender eso al pueblo. ¿Tenían que pelear? Sí. ¿Era la primera vez que se enfrentaban a un ejército enemigo? Sí, tenían que pelear. Pero ellos tenían, por medio de esa pelea, tenían que comprender que Dios era el que estaba con ellos, que Dios era el que les estaba dando la victoria. Gloria a Dios por eso. Entonces no dependían de sus fuerzas. Vamos a mirar, mis hermanos, ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar qué dice la Biblia de las manos en alto, de las manos, de tener manos hacia el Señor, manos levantadas hacia el Señor. Vamos a Primera de Timoteo, adelante en el Nuevo Testamento. Primera de
Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Por acá está. Primera Timoteo, capítulo 2, el versículo 8. Dice la palabra de Dios. Le está hablando Pablo a Timoteo. Le está diciendo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y contienda. ¿Qué le está diciendo a Timoteo? Oren en todo lugar. No pierdan oportunidad. En todo lugar. Oren en todo lugar. Pero levantando manos santas. Aquí hay un complemento. Aquí hay una explicación más de qué es lo que significa levantar manos al Señor. Levantando manos santas levantando manos santas, sin ira ni contienda. Manos limpias. ¿Qué es santidad? Recordemos que santidad es apartado de pecado. Pablo le está diciendo a Timoteo: levante manos santas, adore a Dios. Levantar manos es adorar a Dios. Entonces le está diciendo: adore a Dios, levante manos de victoria, manos reconociendo a Dios, manos reconociendo la potestad, la soberanía, reconociendo que Dios tiene el control de todas las cosas, pero en santidad, mis hermanos. Qué precioso es eso, mis hermanos. Qué precioso es eso. Y miremos otro versículo que nos explica más y que nos amplía más el concepto de manos levantadas. Santiago, ahí adelante. La carta de Santiago. Aquí adelante está. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, el versículo 8 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Mis hermanos, dice: pecadores, limpiad las manos. ¿Se acuerdan que les dije que habían manos de pecado? Claro, dice, claro que las hay, pues claro que hay manos de pecado. Y dice Dios, dice Santiago aquí: pecadores, limpiad las manos, limpiad las manos. ¿Qué hacemos con nuestras manos? Pues todo, mis hermanos. Con nuestras manos hacemos, deshacemos, con nuestras manos construimos. Y aquí la palabra nos dice limpiar las manos, ser santos, ser apartados de pecado. Pablo dice: sin ira ni contienda. Mis hermanos, es el momento, estos momentos son eso, oportunidad para eso, para andar en santidad, para pedir a Dios que nos limpie de toda cosa, de toda situación que está ofendiendo a Dios, de toda situación que está desagradando a Dios. Pablo dice: sin ira ni contienda, sin esas cositas, sin esas pequeñas cosas que nos parece que no son, que nos parece que no ofenden a Dios, pero Dios sí está pendiente de todo. Dios es muy detallista, porque Dios es santo. Con las cosas espirituales, con las cosas de pecado, Dios es, pero vea, estricto, al detalle. Dios es santo y está apartado del pecado. Y exige de nosotros que le adoremos. Claro, las batallas son en adoración, porque son batallas espirituales. Y la guerra espiritual, ¿cómo se gana? Las batallas espirituales, ¿cómo se ganan? En oración, doblando rodilla, en adoración y con manos santas, hermano. Qué precioso eso, hermano. Mis hermanos, algo que yo entiendo y le doy gracias a Dios por eso, que levantar las manos no es solo alzar allá y que levantarlas, que porque el que está dirigiendo la adoración, el que está dirigiendo la alabanza, dice: levanten las manos, hermanos. Levantar las manos con entendimiento, hermanos, es poderoso. Levantar las manos con entendimiento es decir: Señor, tú gobiernas en mi vida. Señor, tú eres mi bandera, tú eres mi estandarte. ¿Qué dijo y qué hizo Moisés cuando terminó esa batalla? Levantó un altar y llamó ese altar Jehová Nisi. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi bandera. Jehová Nisi quiere decir eso: Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Precioso esto, mis hermanos.
uno entiende que es levantar las manos, es señal de adoración, es señal de tributo a Dios, es una ofrenda a Dios, es alabanza a Dios. Cuando usted levanta las manos, cuando usted adora a Dios levantando las manos, está reconociendo la majestad de Dios, la dependencia de Dios. Tremendo, tremendo, mis hermanos. Yo me pongo a pensar, mis hermanos, ¿qué estaría diciendo Moisés cuando levantaba las manos? Cuando Moisés tenía las manos levantadas, cuando Moisés tenía manos arriba, mis hermanos. ¿Qué estaría pensando Moisés? ¿Qué estaría diciendo Moisés? Pues esto, hermanos, esto, alabando y adorando a Dios. Las batallas espirituales, el conflicto espiritual se gana en adoración a Dios, mis hermanos. Ahí lo entendemos clarito, clarito, mis hermanos. Y uno cuando uno adora tiene entendimiento. Cuando uno adora no es solo levantar los brazos, es con entendimiento, mis hermanos. Y levantando las manos santas, pues poderoso, poderoso, poderoso. Porque eso es lo que agrada a Dios. Esa es, mis hermanos, la actitud que adora, que agrada a Dios, hermanos. Levantar en manos santas, mis hermanos. Gloria, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Qué pensarían, mis hermanos, esos amalecitas? ¿Qué pensarían esos amalecitas cuando veían a Moisés allá con las manos en alto? Decían, bueno, pero ¿qué estrategia es esa? Los generales, los líderes militares siempre se paran en lugares altos dirigiendo a su gente. Muévase allá, hagan esto, mire, utilicen estas armas, dirigiendo con estrategias de guerra. Pero Moisés tenía las manos en alto. ¿Qué estarían pensando los amalecitas? Y de pronto, mientras estaban allá mirando, llegaban los israelitas, los acababan, los derrotaban. Porque la estrategia es con armas espirituales, hermano. La estrategia para vencer al diablo es con armas espirituales. Con armas espirituales. Amalek quería robar a Israel. Los amalecitas querían interponerse en los planes de Dios, interponerse en los planes que Dios tenía para su pueblo. ¿Se interpone ahora el diablo en los planes que Dios tiene para nosotros? Claro que sí se opone. Se opone, claro, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Entonces, mis hermanos, necesitamos estar en adoración, necesitamos orar todo el tiempo, como dice, en toda ocasión, como dice el apóstol Pablo. Claro que sí, claro que sí. Y sobre todo, la regla de oro, mis hermanos. Que nuestras manos, que nuestra vida sea santa, que nuestra vida esté apartada de pecado, que nuestra vida esté rendida completamente al señorío y a la soberanía de Dios. Esa es la manera como Dios triunfa en nosotros. Esa es la manera como Dios puede actuar. Esa es la manera como Dios actúa sobre las armas del enemigo, poderosamente. Mientras nosotros adoramos, mientras nosotros oramos, Dios actúa poderosamente. Qué precioso es eso. Es el testimonio que vemos ahí en Éxodo, en esa guerra que tuvo Israel. El pueblo de Dios triunfó con las armas de Dios, no con armas humanas. No era una batalla que se pudiera ganar con armas humanas. No lo era. Porque en ese momento el pueblo estaba débil, el pueblo estaba debilitado. Dice la palabra de Dios allá más adelante en Deuteronomio. Dice que Amalek atacó por la retaguardia. Amalek atacó por la parte más débil de Israel, por los más debilitados. A traición los atacó. Necesitamos nosotros ser fortalecidos en todas nuestras áreas, en las áreas débiles, en las áreas fuertes. Claro que sí. ¿Y cómo se derrota a ese Amalek? ¿Cómo se derrota a ese destructor? En adoración, levantando manos santas, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. ¿Necesitamos orar? Claro que sí. ¿Es tiempo de orar? Claro que sí. ¿Es tiempo de levantar manos santas? Claro que sí. Es el tiempo. Mis hermanos, y de esto vamos a salir fortalecidos. De la situación que estamos viviendo, vamos a salir fortalecidos. El mundo está peleando con sus armas humanas. El mundo está combatiendo con sus armas, con sus estrategias humanas.
con lo que dicen los científicos, con lo que dicen los economistas, con lo que dicen los expertos en estrategia de marketing. ¿Y cómo están? Están perdiendo la pelea, están perdiendo la batalla, llenos de miedo, llenos de terror, llenos de pánico. ¿Qué va a pasar con la recesión? ¿Y el pueblo de Dios cómo está? ¿Peleando con esas armas? No. ¿Vamos a bajar los brazos? ¿El pueblo de Dios va a bajar los brazos y va a reconocer la victoria del diablo? ¿Va a reconocer que fuimos derrotados? No, de ninguna manera, mis hermanos. El llamado de Dios en estos días, el llamado de Dios en estos tiempos es a buscar a Dios en todo tiempo, a buscarle en santidad, a examinarnos y a decir: Señor, quita de mí todo lo que te desagrada, todo lo que te ofende, Señor. Quiero presentar manos santas, quiero tener manos santas que te agraden, que lo que yo haga, que lo que hagan mis manos sea santo en todo momento, mis pensamientos, mis obras, todo sea en santidad, y adorarle a Dios con entendimiento, mis hermanos. Cuando se levantan manos santas, hermano, se adora a Dios con entendimiento. Qué precioso, mis hermanos, es. Y podemos decir, como dijo Moisés al final de la guerra: Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Dios es mi fortaleza, Jehová es mi estandarte, el que pelea por mí, el que va adelante peleando por mí, ganando las batallas, ganando las situaciones de mi vida, ganando a los ataques, ganándole a toda obra del diablo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es el Dios que tenemos, mis hermanos. En Él está nuestra confianza, en Él está nuestra seguridad. En Jehová Nisi, en Jehová nuestro estandarte, en Jehová nuestra bandera. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso oremos, hermanos. ¿Necesitamos ser triunfantes? Claro. Necesitamos triunfar sobre el miedo, sobre la zozobra, sobre la inseguridad económica, sobre el panorama que viene desalentador sobre el mundo. Claro. Para eso nos está entrenando Dios. Para eso. Para ser vencedores y no temer a lo grande que pueda ser el enemigo, no poder a lo grande que puedan ser las situaciones. ¿Tenemos la victoria en Dios? Claro que sí, mis hermanos. Oremos al Señor. Padre poderoso, te doy gracias, Señor, por tu santa y poderosa palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, la Biblia, la Escritura, Señor, es viva, Señor. Está actual, Señor. Tú nos hablas de lavar las manos, Señor. Tú nos hablas de lavar las manos, de santificarnos, de purificarnos, Señor. El mundo usa una estrategia, Señor, pero tu estrategia es santa, poderosa, Señor. Tu estrategia va dirigida a fortalecer nuestro espíritu, Señor, a hacernos fuertes, a hacernos guerreros, Señor, a confiar siempre en ti. Gracias, Señor. Gracias, Cristo poderoso. Gracias, Señor, por tu salvación eterna que nos da victoria, por tu sangre poderosa que nos da victoria, Señor, sobre cualquier situación. Podemos decir confiadamente: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Podemos decir: tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestra bandera. Claro que sí, Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo, gloria a ti. Y te adoramos, Señor. Cuando alzamos nuestras manos, adoramos con entendimiento. Cuando alzamos las manos, oramos entendiendo, Señor, que tú eres nuestro líder, que tú vas adelante peleando por nosotros, que tú eres nuestra victoria, Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos en adoración, eso es lo que hacemos, Señor. Alzamos nuestras manos en señal de júbilo, en señal de gozo, en señal de reconocimiento que tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias porque nos enseñas, Señor, nos enseñas cuál es la manera, Señor, de andar en victoria, de andar en seguridad. Gracias, Señor. Es adorándote, es viviendo en santidad. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi Señor, por tu palabra viva, por tu palabra poderosa, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios me les guarde y les continúe bendiciendo rica y poderosamente. Hasta otra oportunidad, mis hermanos. Gracias.